Esto es MedQuick Podcast, el canal del universo de MedQuick.org, donde las urgencias y las emergencias se toman un pequeño descanso para fluir a su casa a través de las ondas. ¿Se ha preguntado alguna vez de dónde sale la expresión tener el baile de San Vito? En nuestro lenguaje cotidiano la usamos para describir a alguien inquieto o incapaz de estarse quieto. Pero detrás de esa frase se esconde una historia que mezcla la leyenda de un mártir, epidemias medievales de bailarines y la evolución de la neurología. Hoy le invito a acompañarme durante unos minutos para descubrir cómo un santo convertido en símbolo de curación terminó dando nombre a una enfermedad y a una expresión popular. Para entender el dicho, hay que empezar por el personaje. San Vito, también conocido como San Gui, era un joven cristiano de finales del siglo III. Los textos hagiográficos sitúan su martirio en torno al año 303, cuando él y sus acompañantes Crescencia y Modesto fueron torturados por negarse a renegar de su fe. Fue tan conocido que con el tiempo se convirtió en patrón de bailarines, actores, comediantes e incluso de epilépticos. La iconografía lo retrata con una caldera al hombro, en alusión a la muerte en aceite hirviendo que el emperador Diocleciano le preparó como castigo. Las leyendas que se fueron tejiendo alrededor de este martirio le atribuyen poderes milagrosos. Según una tradición citada por José Luis Rodríguez Plasencia, antes de su ejecución, San Vito había curado a un hijo de Diocleciano que sufría convulsiones. Cuando el emperador intentó matarlo, el santo, en lugar de morir quemado, comenzó a bailar de manera contagiosa, una especie de rock and roll que contagió a toda la corte imperial, como describe Miguel Fernández Garmón. Otros autores consideran que esta escena es alegórica. Rodríguez Plasencia señala que lo más plausible es que la curación del niño epiléptico asociara a San Vito con los movimientos espasmódicos, desordenados e involuntarios propios de la enfermedad. De esa manera, el santo que logró hacerlos desaparecer terminó identificándose con el movimiento en sí mismo. También se ha sugerido que las convulsiones sufridas durante su martirio influyeron en esta asociación. Sea cual fuera el origen, lo cierto es que en la Edad Media la gente invocaba a San Vito contra la epilepsia y las convulsiones neurológicas. Su figura se convirtió en un intercesor frente a enfermedades que la medicina de entonces no sabía explicar. Pero la historia no termina en la geografía. De la devoción popular se pasa a un fenómeno social que sorprendería a cualquier observador moderno. En la región del Rin y otros lugares de Europa Central, las crónicas medievales hablan de epidemias de danza incontrolable en las que cientos de personas bailaban durante horas o días para finalmente desplomarse extenuadas. Estos episodios, conocidos como plagas de baile, se producían a menudo en torno al 15 de junio, día de San Vito, o cerca del 24 de junio, fiesta de San Juan. La tradición de bailar ante la estatua del santo como acto devocional estaba arraigada, y se hablaba de curaciones masivas en la capilla de San Vito en Alsacia en 1278, lo que reforzaba la idea de que el baile podía curar. Durante siglos se debatió si las causas eran morales, espirituales o médicas. El episodio más célebre fue la plaga de Estrasburgo en 1518, donde decenas de personas, comenzando por una mujer llamada Frau Trofea, bailaron compulsivamente durante semanas. El médico y alquimista Paracelso estudió estos brotes y utilizó por primera vez el término médico corea, que proviene del griego choreia o danza, para describir esta afección. Paracelso no solo reconoció la ansiedad y la risa involuntaria como síntomas, sino que también intentó diferenciar entre corea causada por enfermedades, corea naturalis, por la imaginación, corea imaginativa, o por el deseo sexual, corea lasciva. Su intento de clasificación ya sugiere que no estaba ante un fenómeno puramente espiritual. Las explicaciones para las plagas danzantes han ido cambiando con el tiempo. Algunos estudios modernos han atribuido los brotes a intoxicaciones colectivas por el cornezuelo de centeno, un hongo que contamina los cereales y que produce sustancias alucinógenas. Sin embargo, se ha argumentado que este envenenamiento produce gangrena y no permitiría bailes prolongados como sí ocurría. Otra teoría apunta al contagio psíquico o a la histeria colectiva,
favorecida por las difíciles condiciones de vida de la época. Este análisis sociocultural no excluye factores biológicos, simplemente recuerda que los comportamientos humanos pueden propagarse como las enfermedades cuando hay miedo y sugestión. A mediados del siglo XVII, un médico inglés llamado Thomas Sydenham dio un salto cualitativo en la comprensión de estos trastornos. Sydenham nació en 1624 en Wynford Eagle, en Dorset, y no alcanzó gran fama entre sus contemporáneos a pesar de formular el láudano, que era una mezcla de opio, jerez y especias, y de usar corteza de quina para tratar la malaria. Su mayor mérito fue defender la observación clínica frente a teorías especulativas en una época plagada de charlatanes. Por ello, la historiografía lo apodó el Hipócrates inglés, y él mismo defendía, con ironía, que a veces lo mejor en medicina es no hacer nada en absoluto. Sydenham describió con precisión una enfermedad que llamó Corea menor, hoy conocida como Corea de Sydenham. En una de sus observaciones explica que la afectación ataca a niños y niñas desde los 10 años hasta la pubertad. Comienza como una cojera o inestabilidad en una pierna que el paciente arrastra. Después, la mano no puede permanecer firme ni un momento, salta de una posición a otra mediante movimientos convulsivos pese a los esfuerzos del paciente por controlarla. Incluso los actos sencillos, como llevar una taza a los labios, se convierten en un festival de gestos y espasmos hasta que, con suerte, la bebida llega a la boca. Finalmente, el niño traga de golpe con tal avidez que parece estar tratando de divertir a los espectadores. Ese relato, que combina empatía y precisión, es la primera descripción moderna de la Corea de Sydenham. Sydenham se distanció de las explicaciones sobrenaturales y, aunque no comprendía la etiología, se aproximó bastante a la realidad clínica. Con los años se descubrió que la Corea menor no era un castigo divino ni un arrebato de histeria colectiva, sino la manifestación neurológica de una infección, la fiebre reumática. Los médicos del siglo XIX entendieron que la Corea de Sydenham formaba parte de una enfermedad sistémica que afectaba no solo al cerebro, sino también al corazón, a las articulaciones y a la piel. Esa enfermedad es la fiebre reumática, una complicación autoinmunitaria de las infecciones por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Antes de la era de los antibióticos, la fiebre reumática era una causa mayor de enfermedad en Europa y América del Norte. Con la llegada de la penicilina y la mejora de las condiciones de vida, la incidencia se desplomó en la década de 1950. En el siglo XX, sin embargo, la Corea de Sydenham y la fiebre reumática persistieron en muchos países de bajos recursos. En ellos siguen siendo una causa importante de enfermedad y discapacidad. ¿Por qué desaparecieron estas enfermedades en algunos lugares y no en otros? Los investigadores no tienen una respuesta definitiva. Se barajan varios factores: cambios ambientales, variaciones genéticas del propio estreptococo y el uso generalizado de antibióticos. Además, como recuerda la historia de la medicina, durante el siglo XIX, muchas alteraciones mentales y neurológicas se atribuían a infecciones. La sífilis era una causa frecuente de demencia y de ingreso en los asilos. La tuberculosis o tisis también se consideraba un factor causal. La manía y la inestabilidad emocional que pueden acompañar a la Corea eran vistas como problemas de salud mental derivados de una infección. Solo en el siglo XX se comprendió bien la relación entre la infección y los síntomas, y gracias a los antibióticos, muchas de esas enfermedades dejaron de verse en los hospitales. La Corea de Sydenham es una excepción. Todavía estamos aprendiendo cómo la infección estreptocócica desencadena la respuesta autoinmunitaria que provoca los movimientos involuntarios. Vista en perspectiva, la expresión tener el baile de San Vito resume siglos de intentos humanos por dar sentido a un fenómeno desconcertante. Empezó como la historia de un niño mártir cuyas convulsiones, reales o figuradas, se convirtieron en símbolo de curación. Continuó con epidemias de danza que asustaron a las comunidades medievales y que fueron atribuidas a demonios, miasmas o a la acción del santo. Paracelso trató de racionalizar el fenómeno creando las primeras categorías médicas, y Sydenham lo llevó al terreno de la clínica con una descripción minuciosa de la Corea menor. La medicina moderna, finalmente, ha vinculado la Corea con la infección estreptocócica y la fiebre reumática. Hoy sabemos que la expresión popular no alude ni a una posesión ni a un castigo divino, sino a un trastorno neurológico concreto. Aún así, el dicho sigue vivo en nuestras conversaciones y nos recuerda cómo las palabras conservan la huella de la historia.
Cada vez que decimos que alguien tiene el baile de San Vito, estamos evocando, sin saberlo, a un mártir siciliano, a campesinos medievales bailando sin control y a médicos que transformaron la observación en conocimiento. Es un ejemplo fascinante de cómo el lenguaje, la cultura y la ciencia se entrelazan. Esperamos que este recorrido por el origen de la expresión le haya resultado tan interesante como a nosotros prepararlo. La próxima vez que oiga que alguien tiene el baile de San Vito, quizás recuerde la leyenda del santo bailando en aceite hirviendo, las epidemias medievales, el rigor de Paracelso y la observación clínica de Thomas Sydenham. Si le ha gustado este episodio, le invito a suscribirse al canal MedQuick Podcast y a descubrir todo el universo MedQuick. Hasta la próxima y gracias por estar al otro lado.